Había una vez, en una ciudad bulliciosa, una mujer llamada Sofía, llena de esperanza, pero cuyos sueños se veían aplastados bajo el peso de las responsabilidades. Casada desde hacía 4 años con Ricardo, un hombre encantador y ambicioso, creía haber encontrado el amor y la estabilidad que siempre había anhelado. Ricardo era brillante y sabía usar sus palabras para convencerla de que su futuro, así como el de la pareja, sería radiante. Pero la realidad de sus vidas no era tan brillante como las promesas que él le hacía. Sofía provenía de una familia modesta, pero estaba decidida a ofrecer una vida mejor a su esposo por su futuro juntos. Tenían grandes planes, especialmente para Ricardo. Aunque se había graduado en administración, aún no había conseguido un trabajo estable y sus ambiciones de convertirse en un consultor de negocios nunca se habían materializado. Sofía trabajaba como recepcionista en una empresa local. Su sueldo apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades diarias, pero era muy poco para permitirles ir más allá de la mera supervivencia. Ricardo decidió que quería estudiar en el extranjero para cursar una maestría en finanzas, un programa prestigioso en una universidad de España. Sin embargo, la realidad los golpeó. El costo de los estudios era astronómico. Un sueño convertido en un abismo financiero. Sofía, que amaba profundamente a su marido, sabía que él tenía potencial, pero también sabía que no tenían los medios para pagar esa colegiatura. Era un callejón sin salida. Fue en ese momento que un hombre, un conocido de la familia, le ofreció una solución extrema. Tenía contactos, gente que buscaba donantes para trasplantes de hígado. El mercado está ahí, Sofía. ¿Sabes cuánto vale? Podrías incluso salvar una vida mientras resuelves tus problemas financieros. Con esas palabras, la cabeza de Sofía dio vueltas. No quería creerlo, pero sabía que no había otras opciones. El dolor del sacrificio era un precio que estaba dispuesta a pagar. Esa noche se lo contó a Ricardo, quien, tras una larga vacilación, finalmente aceptó sin mucha convicción. Para él era un sacrificio mínimo comparado con lo que podría lograr. Si Sofía estaba dispuesta a darlo todo por él, esa era su oportunidad de triunfar. Ella vendió una parte de su hígado por una suma suficiente para financiar sus estudios. Lágrimas rodaban por sus mejillas porque amaba tanto a Ricardo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. El procedimiento fue arriesgado, pero la idea de ver a su marido triunfar, de verlo brillar en el escenario internacional, la impulsó a seguir adelante. La operación fue difícil. Sofía se despertó con un dolor insoportable. Estaba débil, su silueta marcada por la cicatriz que atestiguaba su sacrificio. Durante semanas descansó, perdiendo su energía mientras su cuerpo se recuperaba lentamente. Ricardo iba y venía, cada vez más distante. Ella pensó que él estaría a su lado, que su dolor sería compartido, pero él solo estaba allí para cuestiones prácticas. La comida, la gestión del papeleo, la planificación de su partida. Él no entendía, no sentía la profundidad de lo que ella acababa de darle. Los meses pasaron. Ricardo se fue a España. Ya ni siquiera se preocupaba por su esposa. Se fue sin apenas mantener informada a Sofía, aquella que se había sacrificado por él. Solo le dijo que tenía que viajar y que la llamaría cuando llegara. Solo eso. Sofía se quedó en casa. La herida le dolía terriblemente, pero soportaba el dolor, cuidando su salud y manteniendo la esperanza de que él regresara un día, de que lograra algo grande y de que ese sacrificio tuviera un significado. Él le escribía cartas, pero sus mensajes, cada vez más escasos, se volvieron cortos, distraídos. Cada vez que recibía una llamada, un pensamiento terrible cruzaba su mente. ¿Y si no valió la pena? ¿Y si simplemente me usó,
Las primeras noticias de Ricardo desde Europa fueron emocionantes. Había logrado adaptarse bien, sus calificaciones eran excelentes. Estaba empezando a hacer contactos con grandes empresas. Sofía, a pesar del dolor persistente en su cuerpo, sonreía con cada palabra que él le enviaba. Había puesto toda su vida en la esperanza de que él regresara para agradecerle, de que viniera a llevársela con él, para celebrar. Pero el tiempo pasó y los mensajes, cada vez más espaciados, no eran alentadores. Empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Un día, después de varias semanas sin noticias, recibió una llamada de Ricardo. Su voz, fría y distante, le anunció que había conocido a otra persona. Una mujer más joven, más guapa, más compatible, dijo. Era todo lo que él buscaba en una pareja, y después de mucho reflexionar, había decidido poner fin a su matrimonio. Ya no estaba interesado en ella. No quería volver. Sofía no entendía. No podía creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado, él la desechaba como una manta vieja que ya no se necesita. Ricardo le anunció con mucha ira que se iba a casar de nuevo, con esa nueva mujer, y que ya no la necesitaba en su vida. «Ya no me sirves para nada. A partir de hoy debes olvidarme. Déjame vivir mi vida». Las palabras giraban y giraban en su cabeza. Se sentía vacía, deshumanizada. El sacrificio que había hecho, la esperanza que había albergado, todo parecía haber sido solo el material de una ilusión construida para justificar el engaño, la mentira. No hubo reconocimiento, ni gratitud, ni regreso, solo un vacío. Se quedó sola, con los brazos vacíos, su corazón aún recuperándose del trauma. Era una cáscara vacía, su sueño destrozado, su amor pisoteado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Sofía. Se despertaba cada mañana con un dolor sordo que se extendía por cada fibra de su ser. Era físico, mental y emocional, un sufrimiento que ni siquiera sabía cómo expresar. Había un silencio pesado en su casa, un vacío que llenaba el aire cada vez que pasaba por su antiguo despacho o miraba el bolso donde él una vez le dejó una pequeña nota para decirle que la amaba. Se dio cuenta de que su propia existencia se había construido en torno a la persona de Ricardo. Había sacrificado su cuerpo, su bienestar, por su éxito. Y ahora todo se había derrumbado bajo sus pies como un castillo de arena barrido por las olas. Ya no sabía quién era. Antes se veía como una mujer fuerte, dispuesta a todo por su marido. Pero ahora se sentía como una sombra, una espectadora de su propia vida. Pasó las siguientes semanas luchando contra un abismo profundo de soledad y vergüenza. Las vecinas del barrio que habían asistido a su boda con entusiasmo no entendían lo que había pasado. Se burlaban de ella. ¿Dónde está tu querido esposo que tanto amabas? Te dejó en la encrucijada. Algunos le decían que siguiera adelante, que se reconstruyera. Pero, ¿cómo? ¿Cómo reconstruir lo que había destruido deliberadamente? Estaba perdida en un mar de incertidumbre. Los médicos decían que podría recuperarse de la operación, pero la falta de apoyo, la ausencia de Ricardo, hacían la curación aún más difícil. Se sentía constantemente débil, agotada, casi invisible. Ni siquiera tenía la fuerza para salir de casa, y mucho menos para conocer a gente nueva o buscar un nuevo empleo. El dolor físico de su herida, que no terminaba de sanar, se amplificaba por un sufrimiento psicológico más profundo. Se sentía como una paria, una mujer sin valor, olvidada por el hombre que amaba más que a nada. Una mañana, su teléfono sonó mientras estaba en la cocina. Era una invitación de una excompañera de trabajo. Todos sabían del sacrificio que había hecho y la respetaban por ello. Pero el respeto no llenaba el vacío de una casa sin risas. Su compañera la invitó a una fiesta de barrio, un evento donde habría gente de su círculo social.
Pensó que necesitaría salir, tomar un poco de aire fresco, pero Sofía sabía que no se trataba de compañía. Apenas podía mirarse en el espejo. Y sin embargo, ese día algo sucedió. Fue a esa fiesta, no para conocer gente, sino para forzarse a seguir adelante. Cuando llegó, se sintió un poco como un espectro entre los demás invitados. Intentó sonreír, platicar, pero sabía que su corazón no estaba allí. Entonces, en un rincón oscuro del jardín, vio una silueta. Un hombre estaba allí, de pie, con la mirada pensativa, casi solitario. Parecía diferente. No la miró con esa curiosidad condescendiente de quienes juzgan a los demás. La miró de una manera que la hizo sentirse humana de nuevo, casi viva. Se acercó y empezaron a platicar. Este hombre, llamado Alejandro, era médico, un especialista en hepatología. Cuando se enteró de lo que Sofía había hecho por su marido, la miró con sincera admiración. No estaba allí para hacerle preguntas indiscretas, sino para escuchar, para entender. Sofía se dio cuenta de que no había hablado con alguien de verdad en meses. La gente la veía como una víctima, pero él la veía por lo que realmente era. Una mujer que había sacrificado una parte de sí misma por un amor que nunca lo mereció. Las conversaciones con Alejandro se hicieron más frecuentes. Parecía entender su dolor de una manera extraña, casi íntima. No intentaba hacerle olvidar a Ricardo, pero la ayudaba a reconectar consigo misma. Alejandro no le hizo ninguna promesa. No le dijo que todo iba a mejorar, pero la escuchó, lo que ya era un regalo. Le mostró una forma de compasión que nunca había recibido de Ricardo, un profundo respeto por su sufrimiento. Sofía comenzó a salir de su aislamiento poco a poco. Incluso aceptó una invitación a cenar con Alejandro, no como una escapatoria, sino como una forma de redescubrir el mundo más allá de su dolor. Era el comienzo de una extraña curación, un proceso lento pero inevitable. Alejandro la animó a retomar sus estudios, a pensar en sus sueños, en su propia vida. Pero la pregunta seguía sin respuesta. Sofía no había olvidado a Ricardo. No podía simplemente borrar todo lo que había vivido con él, ni los sacrificios que había hecho. Y sobre todo, no sabía si debía perdonarlo o si debía darle la espalda para siempre. Sabía que tenía el poder de elegir, pero la elección aún parecía demasiado pesada de soportar. La vida tiene una extraña manera de revelar la verdad cuando menos te lo esperas. Mientras Sofía continuaba sanando lentamente, el mundo de Ricardo comenzaba a desmoronarse. Lo que él creía que era la promesa de un futuro dorado con una nueva esposa, un diploma prestigioso y un trabajo seguro, se transformó gradualmente en una sucesión de desilusiones. Después de terminar su maestría, Ricardo fue contratado por una importante firma de consultoría con sede en Zúrich. Su nuevo estatus lo llenó de orgullo. Vestido con trajes a la medida, viviendo en un lujoso apartamento, publicaba en redes sociales fotos de reuniones de negocios, cócteles sociales y viajes a Dubái. Su nueva compañera, Clarissa, una joven de origen francés de una familia adinerada, parecía ser el toque final de su historia de éxito. Pero detrás de esa fachada pulcra, los cimientos de su nueva vida eran inestables. Clarissa no era Sofía. Nunca había estado acostumbrada a sacrificarse ni a apoyar a un hombre en tiempos difíciles. Se sentía atraída por el prestigio, por la imagen del hombre exitoso, no por el hombre en sí. Las primeras disputas comenzaron poco después de su boda, frívolas pero constantes. Clarissa quería más: una casa en Suiza, viajes frecuentes, ropa de lujo, una vida de revista. Ricardo, presionado por sus préstamos estudiantiles, sus obligaciones laborales y su culpa reprimida hacia Sofía, estaba empezando a perder el equilibrio. Un día, circuló un rumor en la empresa. La compañía iba a reducir su plantilla. A pesar de sus esfuerzos, sus largas horas en la oficina, Ricardo fue despedido.
sin escándalo, sin ruido, solo una carta, un apretón de manos y 3 meses de salario. Intentó fingir que todo estaba bien con Clarisa, pero ella no se dejó engañar. Conocía las señales del declive. 3 semanas después de la pérdida de su trabajo, ella hizo las maletas sin avisar y regresó a Londres con sus padres. Ni siquiera se molestó en explicarle sus razones. Le dejó una nota seca en el refrigerador. Te seguí por lo que representabas. Ya no eres ese hombre. No puedo aferrarme a un barco que se hunde. Era el comienzo del otoño. Ricardo, sin ingresos, incapaz de pagar el alquiler, se vio obligado a dejar su apartamento. Encontró refugio en un pequeño piso compartido, dividiendo una habitación con otros 2 inmigrantes. Había perdido todo: su esposa, su trabajo, su dignidad. Peor aún, también había perdido a Sofía, aquella que había estado dispuesta a dar una parte de su propio cuerpo para ayudarlo a construir ese mismo futuro. Mientras tanto, en México, Sofía brillaba. No sucedió de repente. Fue lento, a veces doloroso, pero real. Animada por Alejandro, había retomado sus estudios en línea, especializándose en gestión de proyectos. Con la ayuda de Alejandro, lanzó una pequeña empresa de consultoría local, enfocada en apoyar a pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Empezó con solo 3 clientas, comerciantes del mercado que querían estructurar sus ventas. Pero sus métodos claros y eficaces comenzaron a dar frutos. Muy rápidamente, su consultoría atrajo la atención de los medios locales y luego de grandes ONGs que buscaban apoyar a mujeres emprendedoras en América Latina. Un día, recibió una invitación para hablar en un foro de desarrollo sobre las mujeres en la economía. Subió al escenario, con la cabeza en alto, la voz segura. Frente a una multitud de líderes, periodistas y mujeres inspiradas, contó su historia. No necesitó nombrar a Ricardo. Todos entendieron lo que había pasado. Ese día, su vida cambió definitivamente. Recibió ofertas de asociación, propuestas de expansión. Alejandro, que había permanecido a su lado en la sombra, se convirtió en su socio oficial. Su conexión era profunda, sólida. No era una pasión ardiente como la que había conocido con Ricardo, sino un calor constante y confiable. Un día, fue ella quien le puso la mano sobre la suya y simplemente dijo: «Estoy lista, no porque te necesite, sino porque elijo amarte». Mientras Sofía ascendía, Ricardo había regresado al país, miserable, quebrado y sin rumbo. Su orgullo había sido pulverizado. Intentó contactar a Sofía. Incluso fue un día a la puerta de su oficina, esperando al menos una mirada, una palabra. Pero ni siquiera pudo pasar de la recepción. La secretaria lo recibió cortésmente. «Señor, la señora Sofía está en reuniones todo el día. ¿Tiene cita?» «Soy su esposo. Bueno, su exesposo». La secretaria lo miró un poco sorprendida, pero se mantuvo profesional. «Lo siento, la señora Sofía no lo recibirá sin cita. Puede dejar un mensaje». Ricardo entendió. Se quedó allí unos momentos, inmóvil, la mirada perdida en el luminoso vestíbulo de la empresa que ella había construido con sus propias manos. Luego se dio la vuelta lentamente y se fue. Una noche, mientras estaba en un bar, un antiguo compañero de la universidad lo vio y sintió lástima por él. Le dijo: «Mira, Ricardo, la vida te devuelve lo que das. Lo que le hiciste a Sofía, lo pagaste con creces». Ricardo no tuvo respuesta. Finalmente lo entendió, pero demasiado tarde. Era un hombre cegado por su ego, por su ambición, y ahora todo había terminado. Se vio solo en un mundo que ya no entendía. Sofía, en cambio, vivía plenamente. No había olvidado su pasado. Sabía que el sufrimiento era una parte del alma que forja la fuerza, pero eligió no dejar que el pasado definiera su futuro. Los fracasos de su exmarido, las traiciones, todo eso ya no formaba parte de su historia.
Había escrito un nuevo capítulo, una página de esperanza para ella y para otras mujeres que, como ella, habían sido aplastadas por el peso de los sacrificios. Un día, mientras dirigía una sesión de mentoría, recibió un mensaje extraño, un número desconocido. Era Ricardo. Le escribía finalmente, después de todo ese tiempo. Había escrito una disculpa más sincera que nunca. Le dijo que había entendido su propia culpa y que quería verla. Le pidió perdón por todo, por haberla traicionado, por haber destruido lo que tenían juntos, por haberla abandonado sin darse cuenta nunca de lo valiosa que era. Ella leyó las palabras, sintió dolor, incluso tristeza. Pero no fue ni ira ni venganza lo que sintió, fue compasión y sobre todo una profunda tranquilidad. Sabía que había hecho todo lo que pudo por ese hombre. Tomó una profunda inspiración, cogió su teléfono y respondió simplemente: «Ricardo, no puedo cambiar lo que hiciste, no puedo borrar todo el daño que me causaste, pero he aprendido a no ser definida por ti ni por lo que me quitaste. Deseo que encuentres la paz. Por mi parte, yo ya la he encontrado». Pulsó enviar y al ver que el mensaje se entregaba, se sintió liberada de un peso que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Ya no necesitaba una respuesta ni una reconciliación. Se había reconciliado consigo misma, y eso era suficiente. A partir de ese momento, la vida de Sofía tomó un rumbo aún más brillante. Su consultoría se convirtió en una de las más influyentes de la región y continuó ayudando a miles de mujeres a emprender y a brillar en sus propias vidas. Era una estrella brillante, no por el amor de un hombre, sino por el amor a sí misma y por su voluntad inquebrantable de transformar el dolor en oportunidad. Ricardo, mientras tanto, desapareció gradualmente. Su vida se limitó a una existencia monótona, hecha de arrepentimientos e intentos frustrados de recuperar lo que había perdido. Sofía, en su grandeza recuperada, sabía que la verdadera prosperidad no reside en la riqueza material, sino en la paz interior y la capacidad de levantarse después de cada caída. Había vendido una parte de su cuerpo por él, pero hoy, casada con Alejandro, se había convertido en la reina de su propio destino, y nada ni nadie podría volver a quitárselo jamás.